buenas tardes. En esta ocasión quiero hablar algo que pasaba en una colonia de Jiménez, Chihuahua, mejor conocida como La Rana. Aquella colonia en aquel tiempo estaba en la periferia del pueblo. Ahorita vas para allá y está en el centro. El pueblo ha crecido mucho, muchísimo. Después de esa colonia había monte. El pueblo de Jiménez, cuando vas pasando por la carretera, está muy angostito. Pasas por la autopista y está muy angosto, pero te metes y está grande, pues. Es una ciudad grande, nada más que muy angosta y pasa rapidito, pero ya entras y ya es otro asunto, es muy grande. Resulta que en aquel tiempo no era tan grande y había muchas historias y muchas leyendas. Llovía mucho, hacía mucho frío, era muy diferente y sobre todo las personas, no había tanto vehículo, mucha gente andaba a pie, sobre todo cuando se trataba de tomar. La mayoría de las personas andaban caminando, no había tanto problema de accidentes por borrachera como hoy lo puede haber. Ahorita muchas personas tienen, si no tienen auto, tienen una motocicleta y andan como locos en ellos. En aquel tiempo no. Yo quiero decirte que en aquel lugar había una casa muy vieja, muy antigua. Era una casa grande, con mucho patio y estaba completamente bardeada. Pero con el tiempo la desmantelaron lo que fueron las puertas, las ventanas. No había quien la habitara. Por dentro era un monte tremendo que se hizo, pero se decía que ahí habitaba un duende. Se decía que habitaba un duende. Las personas que lo llegaron a ver dicen que era como un niño de entre 8 y 10 años de edad, de ese tamaño, y que para ellos no era fácil encontrarlo porque cada vez que lo veían, él hacía hasta lo imposible por atacarlos. Quiero decirte que no a todas las personas las atacaba, pero sí mucha gente lo llegó a ver. En ocasiones lo encontraban viendo sentado arriba de las ventanas cuando ellos pasaban. Ya en cuanto oscurecía, lo veían sentado arriba de las ventanas. Si pasaban de 2 o más personas juntas, no los atacaba. Cuando te atacaba era cuando ibas tú solo, sobre todo si las personas llevaba ciertos grados de alcohol en su cuerpo, es cuando él los atacaba. Es cuando él se dedicaba más a intentar golpearlos, a intentar hacer con ellos lo que él quería. Pero yo quiero decirte una cosa, esa persona, ese ser, a pesar de que era violento con algunos, se llegó a decir que cuando llegaban, en una ocasión que llovió mucho, por ahí pasó una ancianita que tenía que cruzar la calle y ahí se hacía un charco tremendo y dicen que la señora se cayó y se golpeó y aquel ser salió y la ayudó, la llevó hasta su casa. Son historias que se cuentan que la llevó hasta su casa. Cuando llegó, tocó y únicamente cuando salieron vieron que iba un niño y la señora ahí pues la dejó sentadita, ella llorando, la metieron y ella decía que era un ser muy feo, horrible, dice, está horrible, pero ¿qué te hizo? Nada, él me trajo en brazos, cargando en brazos como si fuera una cosa muy livianita, no se esforzó. Oye, pero vimos era un niño. No, dice, no es un niño, es un duende y está demasiado fuerte. A raíz de entonces aquello se agrandó, aquella leyenda, aquella historia se hizo grande. Muchas personas llegaron a ir a aquella casa en el día, se metían, buscaban, había cuevas, posiblemente de animales, perros, no sé, coyotes, porque no quedaba muy lejos de la orilla y el monte estaba cerca, pero nunca encontraron nada. Ellos buscaban quizá ropa del duende, quizá algo diferente, algo que dijera aquí vivió este ser. No encontraron nada de eso. Simple y sencillamente el duende se desaparecía y aparecía por las noches en ocasiones. Había ocasiones que lo veían toda la noche sentado en la ventana. Había ocasiones que no lo veías más que asomándose por una puerta y muchas veces nada. Pasabas en un vehículo y nunca lo veía. ¿Por qué? Porque no sé. Platican que una ocasión un señor conocido mío, porque allá todos nos conocíamos, la mayoría, él venía de la cantina y tenía que pasar cerca de ahí y se le ocurrió pasar precisamente por ese lugar. Podía haber rodeado, pero eran como unas 5 o 6 cuadras los que tenía que rodear y dijo, ¿por qué voy a rodear? ¿A qué le puedo tener miedo? ¿Qué me puede hacer? Ok, no te va a hacer nada, pásale. Pero resulta que sí le hizo. Resulta que cuando él cruzó, dice que vio una persona que venía corriendo hacia él. Era un niño, estaba muy oscuro y aquel niño lo empujó, llegó corriendo y lo empujó y lo tumbó y empezó a luchar con él. Dice que tenía una fuerza espantosa, mucha fuerza, y aquel niño, bueno, él lo vio como un niño hasta que lo tuvo cerquita. Se dio cuenta que tenía una cara de anciano, se dio cuenta que no era algo normal, que era algo fuera de este mundo posiblemente, y empezó a luchar por su vida. Dice que le pegaba y le pegaba y le pegaba y no le hacía nada. Dice, no le dolía, pero él cada golpe que me daba sentía que me estaba destrozando. Tiene una fuerza espantosa y pega muy fuerte. Pero cuando el duende lo jaló del pantalón para llevárselo hacia adentro, dice, yo lo que hice rápido, me solté el cinto y se fue con el pantalón el duende. Se fue en puro calzoncillo, corriendo él por entre las calles a grite y grite. Ya las personas salieron, por ahí no faltó quien
le diera ayuda. Era conocido, lo metieron a su casa, le prestaron un pantalón y fueron así en la noche junto con él a ver dónde estaba el duende. Resulta que el pantalón lo encontraron arriba, en lo que había sido el techo, pero ya no tenía vigas, arriba sobre la pared. Ahí estaba colgado el pantalón, pero estaba muy alto. Tuvieron que usar una rama grande para descolgarlo. Entonces, como quiera, le regalaron el otro pantalón. Dice, bueno, pues si me lo regalaron, pues qué bien, ¿verdad? Ya saqué ganancia. Pero no se trata de eso, se trata de que esas historias se cuentan de que era muy, muy violento con las personas, que era un ser que quizá desapareció a algunas gentes, porque antes no era fácil que las personas se perdieran. Ahorita sí, muchas veces ya no encuentras al vecino, ya no encuentras a alguien, pero hay muchos motivos. Se puede haber ido de la ciudad, lo pueden haber levantado, no falta. En aquel tiempo no había ese tipo de cosas. Las personas se iban a Estados Unidos, sí se iban, igual que hoy, pero te avisaban. La mayoría de las personas eran conocidas, y aparte, cuando alguien se iba a Estados Unidos casi nunca se iba solo. Siempre buscaba el apoyo de alguien, siempre buscaba llevarse a alguna persona. Y en aquel lugar dicen que se acabó la presencia del duende porque por ahí entraron unas personas buscando tesoros y sacaron una caja llena de monedas. Yo quiero decirte que según lo que se cuenta, los duendes habitan en diversos lugares. Vamos a decir, los duendes de las minas. Hay dos tipos. Hay un tipo que es como un niño, que cuando lo llegas a encontrar, tiene los ojos que parece que son de fuego, que arroja fuego por los ojos. Pero no es eso, es que lo iluminas y los tiene rojos. O sea, no es fuego real, los tiene rojos, ¿sí? Y brillan. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a vivir en la oscuridad. Hay otro tipo que parece sapo, son como unos sapitos, pero caminan de pie. Todos ellos hablan, todos ellos tienen su lenguaje, todos ellos pueden pronunciar palabras, pueden pronunciar rituales, bailan, son muy fuertes en cualquiera de las presentaciones que los encuentres. Luego de ahí están los duendes que viven fuera de las minas. Los hay de distintos tamaños. Lo único que sí te quiero decir es que al parecer, donde quiera que habite un duende hay dinero, ya sea mineral, unas vetas grandes de mineral, o bien entierros de dinero. Por ahí se posesionan ellos. Siempre encuentras monedas, siempre escuchas que mueven monedas en la noche, que se caen y ese tipo de cosas. Dicen que en aquella casa encontraron un cofre lleno de monedas, que la mayoría de las monedas eran amarillas. Había como unas 200 o 300 monedas amarillas y como unas 20 blancas, lo cual significa que 20 eran de plata y las otras eran de oro. A partir de entonces, aquel duende ya no se vio. La gente ya seguía pasando temprano en estado alcohólico, nadie. A mí me tocó pasar muchas veces por ese lugar en la noche y pues yo nunca lo vi, nunca me atacó. Vuelvo a repetirte, yo no soy miedoso, no le temo andar por ahí. El único detalle es que yo no tomaba, y hasta la fecha yo no soy alcohólico, yo no tomo. Pero a todo aquel que lo llegó a ver, la mayoría de ellos lo atacó, a la mayoría de ellos los golpeó, siempre y cuando fueran solos y con algún tipo de cerveza en el estómago. No necesitaban ir completamente alcoholizados, con que llevaran una o dos cervezas en la panza, con eso tenía para que los atacara. No sé qué tenía en contra del alcohol. Se dice que a lo mejor sentía algo en contra de aquellos, que a lo mejor lo habían atacado, lo habían lastimado o le habían tirado piedras. No sé, eso no sé. Yo no vivía cerca de ahí, pero sí me tocó pasar muchas veces. ¿Por qué? Porque si no quería pasar por ahí, cuando iba para mi casa, que me tocaba andar por aquel rumbo, tenía que rodear mucho, entonces mejor atravesaba. Era la única calle, pero ya pasando eran como unos 300 metros. En esquina estaba esa casa, a donde estaba la salida, pero ya de ahí me quedaba más cerca. Entonces en esa casa jamás se volvió a escuchar nada más. No sé qué pasaría, pero desde que sacaron el entierro se desapareció el duende. De hecho se dice que cuando andaban buscando el entierro eran dos mujeres y un hombre, era un matrimonio y su hija, y ellos vivían muy pobres, pero andaban por la necesidad. Dicen que en esos días él no había trabajado, tenía tiempo con cierta enfermedad y desesperados, pues vamos a ver si hallamos algo. Cuando llegaron a esa casa empezaron a buscar y la señora decía, ay Dios mío, ojalá que encuentre algo, aunque sea una moneda, para poder comer este día. En eso comentan que vieron aquel niño en el día. Había una hierba alta y lo vieron jugando en esa hierba alta. Entonces el hombre se acerca, le dice, niño, te puedes lastimar, mijo, está muy fea esa hierba, te puede picar una víbora o algo. Y aquel niño le apunta hacia abajo, dijo, aquí tengo lo que tú necesitas. Escarba aquí, saca y llévatelo, es para ti, pero no le digas a nadie.
vete de la ciudad. Es lo que se cuenta y pues es lo que te puedo comentar. Buenas tardes. En esta ocasión traigo una narrativa, pues me gustaría hacerla lo más fiel posible. Miren, allá en mi infancia y mi adolescencia, yo conocí pues, mucha gente, ¿verdad? Pero entre ellos una familia de allá de Jiménez, Chihuahua. Traté únicamente con los varones, de los cuales eran cuatro hijos. De ahí había mujeres, pero con ellas nunca traté. Eran 3 o 4 hermanas las que ellos tenían. Voy a dar los nombres de ellos: Vicente, Paz, Eduviges y Merced. El mayor era Vicente. En aquel tiempo él tendría 30 años aproximadamente. El menor, Merced, él debía tener unos 16. Éramos de la edad en aquel tiempo. De ahí le seguía Paz con unos 20 y Eduviges con unos 25 más o menos, 24 o 25. Bueno, resulta que ellos eran muy unidos, muy unidos. Trabajaban en el campo y casi siempre andaban juntos. Les gustaba salir a los bailes y se iban juntos. Si tenían que intervenir en alguna pelea, lo mismo lo hacían juntos. Muy unidos. No eran muy problemáticos, eran personas de trabajo. Sí les gustaba tomar, pero casi siempre entre ellos. No les gustaba mucho con amigos porque pues salen los problemas y no tenía caso. Resulta que para donde quiera que iba uno, trataba de ir el otro. El tiempo que yo los llegué a tratar, pues fue mucho tiempo porque iban a mi casa, eran muy amigos de mi papá, de mi mamá, desde la familia de ellos, la mamá y el papá de ellos, los cuales yo no traté. Para no hacer muy grande esto, ellos vivían en una colonia a las orillas del pueblo, en la colonia López Dávila. En esa colonia, en aquel tiempo, más allá hacia el rumbo de Torreón, era puro monte, era mezquital, mucho mezquite mediano y en partes mezquite muy alto. Por ese rumbo se rumoraba que había duendes. Ya muchas personas los habían asustado. Ellos ya sabían de esa historia. En esa colonia, la López Dávila, en aquel tiempo había muchos lote baldío y había muchas casas en cimentación, lo cual se le conoce como tapia, sin piso, sin techo, únicamente unos cuartos apenas empezando, uno aquí, otro allá en la siguiente cuadra, mucho monte intermedio. Las calles pues sí estaban trazadas, pero nada que ver. Había calles en las cuales no se podía transitar en vehículo, aparte que no era mucho el vehículo que había, no como hoy. Resulta que ellos acostumbraban de vez en cuando a juntarse con la familia, la mamá y el papá y las hermanas ahí en su domicilio. Si frijolitos hacían, ahí los hacían afuera, unas tortillitas de harina, unos frijolitos, un café, y allá afuera aprovechaban ahí en el patio para disfrutar de una comida, disfrutar de algunas cosas. Y ya entre ellos a veces se les juntaba por ahí algún vecino, alguna vecina, y comentaban de los duendes. Se tiene la creencia que donde quiera que hay duendes, hay dinero, hay mineral o algo así, o un tesoro. Por lo normal, los duendes, vamos a hablar de los duendes de las minas. Los duendes de las minas son personajes pequeños. Hay unos que son tipo sapo, son como sapitos. Cuando tú los encuentras, los que son como sapitos, no. Los otros más grandes, como niños pequeñitos, siempre tienen los ojos rojos como de fuego. La intención de ellos es proteger ciertas áreas minerales, aunque hay ocasiones que encuentran dinero en esos lugares. Difícilmente te los va a dar el duende, difícilmente. Son seres, hasta donde yo tengo entendido, son seres demoníacos, sí, pero no completamente demonios. Son seres espirituales, pero no en el sentido de que no sean de materiales. Son seres que sí pueden materializarse, que sí caminan, que sí corren, que sí comen, incluso sufren ataques de animales. Por lo tanto, se puede creer que son otra especie aparte, sí. Bueno, ya no voy a entrar más en detalles porque no tiene caso. Resulta que le dijo una vecina a ellos que a su hijo se le había aparecido un duende, como a 3 cuadras de ahí. Dice, arriba del techo de una casa que apenas estaba en construcción, estaba sola. Entonces ellos evitaban ir por ese rumbo. Por ahí cerca quedaba una tienda, pero ellos compraban todo lo que necesitaban antes de que oscureciera. Entonces en la noche no había necesidad de pasar para allá. Quiero aclarar, antes que nada, que todos aquellos rumbos, aunque yo era un adolescente, tendría 16 años, 15, unos 15, 16 años, ya pues un joven prácticamente. Y yo siempre andaba solo y yo caminaba por aquellos rumbos porque yo practicaba mucho deporte, básquetbol, un poquito de artes marciales, salía a correr. Entonces caminaba mucho por aquellos rumbos, siempre solo, aunque fuera de noche. Nunca he sido miedoso, he visto muchas cosas, pero nunca he sido miedoso. Entonces ellos evitaban. Varias veces me preguntaron, Vicente, oye, ¿no has visto nada? No, algunas veces sí he visto, le digo, pero no tengo miedo. Incluso he visto cuando se meten a las tapias o a las casas, esas que no están habitadas, y me meto a buscarlos, pero no los encuentro. Hasta ahí las cosas. Yo te quiero decir algo, para usted o para ti, que has visto, que veas ese tipo de cosas. Lo primero que debes hacer es no tener miedo. Eso lo he dicho en varios de mis videos. Lo segundo, cuando tú tienes temor de ver algo, es lo primero que vas a ver, es lo primero que se te va a aparecer. Cuando tú lo buscas, no lo vas a encontrar.
¿Cómo es esto? Cuando tú sabes que te lo puedes encontrar, que sientes aquella presencia, porque se siente, sientes tu piel que se pone como de gallina y tu cuerpo como que se encoge, quiere decir que hay una presencia maligna en aquel lugar. Entonces tú no corras, no grites, búscalo, a ver dónde está, y aquello se va a ir. Por el contrario, si tú haces lo posible por evitarlo, ahí lo vas a encontrar, ahí lo vas a ver. Yo quiero decirte que en aquellos días ya me habían dicho ellos que los vecinos veían, pero de toda la colonia prácticamente, no nada más de ese sector, pero todo cerca del monte, que aunque había mezquites dentro de la colonia, el monte estaba en una orilla. Ahorita ya son colonias todo eso. En una ocasión, ellos, estamos hablando en el mes de noviembre, desde temprano, era un sabadito, desde temprano andaban tomando por ahí poquito vino y les gustaba contar historias, contar chistes, contar esto, lo otro. Entonces le propuso uno de ellos a sus hermanos: ¿qué les parece si hacemos una fogatita adentro de una de las tapias? Leña era lo que sobraba. Fueron y juntaron unas cepas grandes, se arrimaron a la famosa tapia. Les quedaba como unos 150 metros de su casa. Eran 3/4 nada más a la altura del cerramiento, que estamos hablando de unos 2 metros más o menos, y nada más. Eran de ladrillo, de bloque. Pues resulta que van y preparan todo, ya traían la sangre caliente. Quiero decirte que en aquellos años hacía mucho frío. Ya noviembre era exageradamente frío. Ahorita no, cambió el clima. Yo me acuerdo que amanecía en las mañanas, todo lo que era el invierno, donde quiera que había zacate, amanecía hecho hielo, amanecía el hielo completo ahí. Temperaturas demasiado bajas. Ahora eso ya casi no se ve. Entonces desde muy temprano hacía frío y ellos pues se pusieron sus buenas chamarras, se llevaron 2 botellas de vino, eran cuatro hermanos. Ahí habían apilado ladrillos que no estaban puestos, los apilaron de modo que quedaran como bancas, como sillas, para sentarse cómodamente alrededor de la fogata. Prendieron la fogata, estaban platicando. Se comenta que fue la mamá y les dijo: mis hijos, vámonos, no me gusta que estén aquí, tengo un mal presentimiento. No, jefa, váyase, aquí no pasa nada. Para empezar, dice, aquí nadie pasa tampoco y somos 4, ni modo que vaya a venir alguien a golpearnos. Dice, yo no sé, dice, tengo un mal presentimiento, vámonos a la casa. No, jefa, váyase. Bueno, así le decían a la mamá, jefa. Llevaban buena relación con ella, y aparte nunca fueron groseros con esa persona, nunca. Pues la mamá se fue, preocupada de todo, pero se fue. Comentan que ya eran, vamos a suponer que esto haya sido como a las 8 de la noche cuando fue la mamá. Ellos siguieron platicando y contando chistes. Vicente se caracterizaba por siempre usar sombrero, los otros no, los otros usaban cachucha, una cachucha o gorrita, como le quieras llamar. Y a Vicente un sombrero, toda la vida anduvo de sombrero. Si a trabajar llevaba un sombrero, si para salir se ponía otro, uno nuevecito. Siempre andaba de bota, tipo vaquero, los otros no. De repente, estando sentado él, porque vuelvo a repetirte, la fogata estaba en una esquina de aquella habitación y ellos alrededor. ¿Por qué en la esquina? Para que no se escapara el calor. Dicen que estaba muy calientito ahí, era muy alta la fogata. Ya andaban un poquito ebrios, pero no borrachotes a morir a no saber. De repente a Vicente le cae una piedrita chiquita en el sombrero. Él pensó, es uno de mis hermanos que me está haciendo una broma. Se sacudió el sombrero y no dijo nada. Como al minuto, otra vez. Y ya se volteó hacia donde estaban los 3 para estarlos viendo, a ver cuál era el bromista. No para golpearlo, simplemente pues quería saber cuál era el bromista, porque nunca se hacen eso, pero no está de más. Pues que se la vuelven a hacer, pero sus hermanos todos estaban platicando y ninguno levantó la mano, ni traía piedritas ni nada. Les dijo, oigan, me están tirando piedras. Miren, aquí en el sombrero, en la copa del sombrero traigo esta piedrita, miren, aquí está. La piedra muy pequeñita, la aventaban sin fuerza, como nada más para llamar la atención. Pero resulta que ya se pusieron listos y ya llegó una primera piedra más grande. Y digo una primera piedra porque esa sí fue grande, pero no les pegó a ellos, fue directo hacia la fogata, pero fuerte, sacó chispas. Quiero decirte que había pura cepa, o sea, era puro tronco grande con lo que estaban haciendo la fogata, o sea, no eran ramitas. Y se levantaron inmediatamente, enojados. ¿Por qué? Porque los ventanales estaban sin ventana, por ahí podía ser alguien. Cuando quisieron salir para ver quién era, salió un monito, se les atravesó, un monito pequeño con los ojos rojos y la cara muy arrugada. Entonces quisieron salir por el otro lado y allá estaba otro mono. Decía Vicente que era el mismo, pero Eduviges me dijo, no era el mismo. Dice, sí traían diferencias. Quisieron salir por otro lado y allá estaba otro. Los tenía asustados. Dice que la borrachera se los bajó inmediatamente. Entonces ellos agarraron los bloques y los ladrillos y se los aventaban, pero aquellos monos los esquivaban y les empezaron a tirar piedras a los monos, pero fuertes, y les pegaron varias pedradas. Dicen que dolía muchísimo, como si las hubieran lanzado con una resortera. Entonces platica Vicente que él agarró un ladrillo y con todo el ladrillo se le fue encima a uno de los monos, y aquel monito, por esquivar el ladrillo, pues permitió que Vicente se escapara. Sus hermanos, al ver aquello, hicieron lo mismo. Total que se escaparon 3 hermanos, pero quedó uno, quedó Paz.
Y Paz gritaba: quítenmelos, ayúdenme a salir, quítenmelos. ¿Y qué pueden hacer? Fueron por la mamá. Allá vienen la mamá, las hermanas y unos vecinos. Ya no se oía que Paz gritara, ya no se escuchaba. Entran a aquel lugar y Paz está tirado en el suelo. Está oscuro, únicamente la luz de la fogata. La botella de vino ya no estaba, se la llevaron los duendes. Se llevan a Paz hasta su casa, se lo llevan cargando. Por ahí alguien tiene un vehículo, lo llevan con un médico. El médico dice: no le encuentro nada, porque Paz para ese entonces ya había reaccionado, nada más muy asustado. No había la tecnología de ahorita, no estaba tan difundido el diabetes como ahorita. Las enfermedades no eran las mismas. ¿Por qué? Porque hoy comemos mucha porquería. Por eso el diabetes está a todo lo que da. En aquel tiempo no era así, no había obesidad como ahora, no había tanta cáncer ni tanto tumor como hoy. Había, pero muy pequeño, muy poco, no tanto. Entonces los médicos no estaban preparados. Aparte lo revisó y no le encontró nada. El pulso, signos vitales, los ojos, la pupila, todo bien. Dijo: oiga, no le encuentro nada, le voy a dar este medicamento, lléveselo y a ver. De Tin Marín de doping, güey, como siempre los doctores. Bueno, como casi siempre. Hay uno que otro que sí, mis respetos. Tocante a esto, quiero hacer una aclaración. Había un médico allá en mi pueblo, al cual él tenía su consultorio enseguida de la 21ª radiodifusora que había ahí. Siempre que llegaban a aquel lugar, algún enfermo, preguntaban: ¿cómo anda el doctor? La misma gente te decía: no, ni vayas, ahorita anda en su juicio. Ok, se iban. Pero hay veces que llegaban: oye, ¿cómo anda el doctor? Anda bien borracho, pásale. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era muy clara. Cuando andaba bien en su juicio, te daba puros calmantes. Cuando andaba borracho, te daba exactamente lo que tú necesitabas. Así de sencillo. Pues resulta que esa es una anécdota de aquel lugar. Pero eran pocos médicos los que había. Muy pocos. Eran como unos 3 médicos nada más, o 4. En realidad la ciudad no era tan grande. Resulta que se llevan a Paz a su casa. Paz no durmió en toda la noche. Paz les dijo que no quería que lo dejaran solo, que tenía miedo, que él debajo de la cama sentía que había alguien, que debajo de la mesa, que arriba de la silla. Bueno, no los dejó dormir. Paz a partir de entonces ya no comía, ya no bebía agua, se fue secando. Como a los 15 días, poquito más, entre 2 semanas y 3 máximo, Paz falleció. Dicen: es que fue el susto. Yo digo que fue algo con la diabetes, fue una impresión demasiado fuerte y algo en el corazón. Mi consejo es el siguiente. Por eso es que ahora vamos a hacer una serie sobre duendes. Son seres que cuando te van a molestar, te molestan. Cuando se trata de aterrorizarte, lo van a hacer. Y son extremadamente peligrosos. No es fácil tratar con ellos. Pero lo principal es no tener miedo. Enfréntalos y se van a ir. Enfréntalos y se van a ir. Así de sencillo. Pero si les demuestras miedo, te van a correr. Si me está escuchando alguno de aquellos hermanos, de los 3 que quedaron, pues esto no es para hacer algo malo con el relato. Simplemente recordar a aquel viejo amigo, con cariño les digo, aquel viejo amigo, porque llegamos a participar juntos en partidos de básquetbol. Muy buenas personas. No sé ahora dónde estén, no sé cómo estén. Yo tengo muchos años que no voy a mi tierra y quizá llegue a hacer más años porque no quiero volver para allá. Pero sí te digo, ten mucho cuidado con los famosos duendes. Ten mucho cuidado con los famosos duendes. Si no sabes tratarlo, apártate. Eso que dicen que los ojos les brillan, que son demonios, son duendes. Y aunque son pequeñitos, tienen mucha fuerza. Mucha fuerza. ¿Se les puede derrotar? Sí. ¿Se les puede ahuyentar? Sí. Todo eso se puede. Inclusive puedes aniquilar un duende, también se puede. Pero necesitas tener valor. Que no te gane el miedo. Eso es todo. Que no te gane el miedo. Como comentario adicional, quiero decirles que comentaban la mamá y Vicente que cuando revisaron a su hijo, porque como lo tuvieron 15 días, él ya no se levantó. Tenían que bañarlo, asearlo, darle de comer. Lo intentaron, pero él ya no comía. Dice que traía muchas mordidas en las piernas y en los brazos. Y en el cuerpo golpes, como si lo hubieran pateado o lo hubieran dado con un garrote en el cuerpo. Y rasguños en el cuerpo y en la cara, pero rasguños muy profundos. Es todo lo que tengo que decir. Vuelvo a repetir, lamentablemente él falleció. Pero de esas historias de ataques de duendes en Jiménez hay muchas, inclusive aquí en la región de Meoqui y Delicias. Por eso vamos a hacer una serie de relatos sobre este tipo de cosas. Buenas tardes. En esta ocasión quiero retomar una vez más el tema de los duendes. En Ciudad Jiménez, Chihuahua, en la colonia obrera, había una casa en la cual no era mucho lo que era la construcción para vivir. La vivienda se componía de 3 cuartos únicamente y una letrina. Estaba con cerco de alambre y tenía mucho patio. Entre el patio había algunos arbolitos frutales y una nopalera muy grande. La nopalera medía aproximadamente 20 metros de largo por 15 de ancho. Cuando recién la pusieron, pues había camino y todo para poder trabajar. Pero aquella nopalera creció y se descuidó, se fue acrecentando y ahorita tocamos el tema de la nopalera. Déjame te explico lo que hay o había.
al otro lado de la vía, allá en el barrio de la estación o de la estación. Por el otro lado, enfrente, exactamente enfrente, para un lado de la calle, abarcando casi una cuadra, estaba un hotel, era de propiedad de unos chinos, y enseguida tenían un edificio grande donde tenían restaurantes. El hotel se llamaba Towns. Yo lo conocí, el hotel, pero ya no funcionaba, ya eran ruinas, y donde ellos tenían sus edificios también ya eran ruinas, ya estaban caídas. Enfrente de con ellos, ya en la orilla del pueblo, estaba un edificio grande, también ya en ruinas, que había sido cuartel. Ahí trabajaba don Pedro, él era velador, y él platicaba que él veía ahí muchos duendes en ese lugar. Ahora déjame te explico por qué toco el tema de los chinos. Se dice que los chinos abrieron varios túneles que pasaban por debajo de las vías y daban a ciertos lugares. Uno de esos túneles daba en esa casa de la que te estoy hablando. Otro de los túneles daba cerca del monumento que está en la calzada, en la orilla de donde estaba el taller ahorita de las vías, la famosa Casa Redonda. Y el otro daba al río, porque eran los tiempos de la revolución posiblemente, o posiblemente después, por ahí por esas fechas. Entonces ellos, para poder huir, se dice que en cada túnel tenían bodegas, abrieron bodegas para encerrar cosas, y tenían letrinas, mucha agua y alimentos. Ahora vamos a tocar el tema de don Pedro. Platicaba don Pedro que él, cada vez que iba a cuidar, realmente para ese lugar, aunque había mucho drogadicto y muchas personas traviesas, para ese lugar no se arrimaban. ¿Por qué? Porque tenían miedo. En ese lugar decían que asustaban. Entonces yo preguntándole a don Pedro que qué tan cierto era eso, dice: mira, aquí en este lugar hay duendes. Don Pedro, ¿a usted no le hace nada? No, dice, a mí no me hace nada porque yo los respeto. Desde que yo los vi, dice, porque yo los llegué a ver, yo nada más les dije: ¿saben qué? Yo nada más vengo a cuidar, me pagan por trabajar aquí, pero los voy a respetar. Yo me voy a poner allá en un rincón y no les voy a tratar de hacer daño, no los voy a molestar, nada más no me lastimen. Dice que como a los 4 días llegó un duende, son pequeños, y le dijo: no te vamos a hacer nada, pero no queremos perros, gatos y que no traigas gente. No nos lastimes, no te metas con nosotros, no nos quieras atrapar y no te vamos a hacer nada. ¿A qué se refería con no hacer nada? Ellos les lanzaban piedras, y cuando estaban arriba en la azotea que alguien pasaba, desprendían adobes. Los adobes eran grandes y hubo muchas personas lesionadas a raíz de eso. Por eso ya la gente no se arrimaba, eran edificios altos. Entonces a don Pedro jamás lo molestaron. Dice que eran familias enteras. Como ahí estaba el monte en la orilla, de hecho ya va parte de monte dentro del edificio. Dice que platicaba que él los veía cuando salían a correr, los veía cuando salían a hacer sus danzas porque hacen bailables. Dice que ellos preparan cierto tipo de bebida con la que se embriagan, que incluso una vez le llevaron una poca. Él estaba tomando café, se le acabó el café y le preguntan que por qué ya no tomaba. Dice: es que se me acabó el café, se me tiró un poquito cuando venía para acá y ya no tengo. ¿Quieres? No me acuerdo cómo me dijo que se llamaba. ¿Qué es? Dijo: es que lo que nos emborrachamos. Dijo: dame poquita. Dice que sí está fuerte, pero no exagerado, pero que sí pega duro, y llevaba buena relación con ellos, pero no se metía. De hecho, él tenía un lugarcito donde llegaba prácticamente a dormir, y dice que nunca lo molestaron. Bueno, se dice que ellos se trasladaban por medio de los túneles para no exponerse a que los viera la gente y no exponerse a los ataques de los perros y de los gatos a campo traviesa, porque para llegar de una casa, de uno de esos edificios, cualquiera de los otros puntos, pues eran 70 metros lo menos. A la casa eran como 70 metros, a la Casa Redonda como unos 150, y al río sí eran como 1 kilómetro más o menos. Entonces ahí supuestamente ellos corrían peligro con los gatos más que con los perros, porque el perro no se te puede meter en los mezquites y el gato sí. Ahora volviendo a la casa, que es el tema central. En esa casa, cada vez que pasabas en la noche, en el día no, en la noche, escuchaba ruidos. Estaba sola la casa, quiero aclarar, estaba deshabitada, había una puerta emparejada porque ni siquiera se puede decir que cerrada, no tenía luz, ya no sé si tendría servicio de agua, pero luz no tenía. Nadie se metía ahí, prácticamente nadie. Decían que en ocasiones, cuando pasabas ya muy noche, que venía solo, de pronto te pegaban con tunas, pero fuerte, o con pencas de nopal, con todo y sus espinas, de una manera fuerte. Entonces no era que algún travieso por ahí las agarrara, porque también se iba a espinar, aparte que no los veías. Por ahí teníamos una compañera de trabajo, yo trabajaba en una compañía ahí cerquita de ese lugar, y ella comentaba que tanto ella como su esposo vivían a 3 o 4 casas de esa casa, que sí escuchaban los ruidos. Digo, y nunca se le ha ocurrido meterse hasta allá. No, dice, no, nunca se me ha ocurrido. Pero platicaba que una vez un hermano de su esposo iba poquito tomado, estuvieron tomando ahí en la casa, y dijo: ya me voy. Le dijo el esposo: ¿quieres que te lleve? Traía una motocicleta. No, dijo: yo me voy caminando
caminando. Ya me voy, dijo, nada más acuéstense, ya voy cansado, nada más voy a llegar a mi casa a dormir. Pero justo cuando iba pasando por esa casa, ya envalentonado con las copas, dijo, pues me voy a meter a ver qué es lo que se dice así aquí. A lo mejor andan por ahí unos cholos, algunos drogadictos, y son los que hacen esto, y nosotros estamos asustados. La puerta, vuelvo a repetirte, está entreabierta. Se metió, entró, y pues él ya iba con mucho sueño, vuelvo a repetir. Anduvo por ahí y se quedó dormido. Platican que en la mañana, ya como a las 7 de la mañana, alguien gritaba. Y platica doña Mari que ella le dijo a su marido, oye, alguien grita, dice, y es la voz de tu hermano. Vamos a ver qué pasó. Pero mi hermano ya se fue a su casa porque tiene que gritar. No, y se está gritando de las tapias de la casa esa que está en ruinas. Vamos, pues ya estaba clarito, ya había amanecido. Y pasaron y ellos le gritaron a ver si era su hermano, y efectivamente era su hermano. Les dijo que se metiera. Ya entraron, la puerta estaba otra vez cerrada, él la había dejado abierta, ya estaba otra vez emparejada. Se meten y para esto ya iban otros vecinos junto con ellos. ¿Y cuál sería su sorpresa? Pues en los cuartos no estaba, no lo encontraban, estaba en medio de la nopalera, pero no había forma de entrar a la nopalera, no había forma de meterse, es decir, no había ninguna vereda. ¿Cómo te metiste? No sé, estaba tirado, acostado, sin zapatos, los zapatos estaban atados arriba de un nopal y la ropa toda rasguñada, hecha pedazos y espinado a más no poder. Por ahí alguien fue por un machete, empezaron a abrir camino y fue como lo sacaron. Dice que duraron casi 2 días sacándole las espinas, y él con mucho miedo, que él había visto unos como muñecos pequeños. Dice, máximo miden 30 centímetros, los más altos, pero tienen una fuerza tremenda. Dice, ellos me golpearon, ellos me rasguñaron y me metieron ahí. Desde entonces esa casa se volvió muy famosa porque ya nadie se quería meter, ya nadie quería pasar por ahí. De hecho, por ahí algunas personas entraron en el día y ya poquito antes de oscurecer y le prendieron fuego a lo que eran los cuartos para que se quemaran las vigas y acabara de destruirse. Efectivamente el techo sí colapsó, pero siguió la situación con los duendes. Yo te quiero decir, no te metas donde no sabes. Ya tengo 20 años que no voy para aquel lugar, pero la última noticia que tuve es que a la fecha todavía existen los nopales. Alguien había querido comprar el terreno porque lo vendían muy barato y quiso meterse para arreglar, pero le dieron la paliza de su vida y ya no terminó el trámite. Se dice que en esa casa se decía que se aparecía el diablo, que pues muchas cosas, pero realmente eran los duendes los que ocasionaban todo eso, ocasionaban ataques más que nada. Y las personas, porque a todos le echamos la culpa al diablo, porque todo para nosotros todo es diablo, tenían esa creencia. Realmente los duendes sí existen y los duendes se transportaban por entre los túneles hacia el barrio de la estación. Allá también hacían de las suyas. Vuelvo a repetirte, te tiraban piedras, la gente no pasaba por ahí. En el túnel que corría de la casa de los chinos hacia la casa redonda, o sea, al taller de máquinas que está enfrente del monumento Abraham González, enfrente te queda el molino harinero y hacia arriba está toda la calzada o la avenida Juárez. Es una calle ancha que corre desde el barrio de la estación hasta la parte céntrica. Bueno, en ese lugar ahí habitaba una familia de pie grande o Sasquatch. Desde aquellos tiempos se veía. En Jiménez ha habido muchos avistamientos, había historias y a la fecha todavía. Nada más que esa familia de Sasquatch al final terminó por huir de ahí. Luego tocaremos ese tema, pero hasta ahí todo ese lugar, toda esa área, como dentro del área de talleres, que era haz de cuenta un estadio de béisbol, para que mejor me entiendas, un poquito más chico, pero era así redonda, con techo. Era el taller de máquinas. Claro que era más chico, ¿verdad? Pero para que te des una idea cómo era. Entonces ahí asistían los mecánicos y sus ayudantes para arreglar las máquinas, darles mantenimiento, las máquinas de ferrocarril. Pero por fuera, para el lado de atrás, era un monte tremendo. ¿Por qué? Porque nadie de ellos se atrevía a ir para allá, ni de día, porque espantaban, porque te tiraban piedras, pero eran los duendes los que hacían todo eso en el día. O sea, imagínate de noche no iban ni por favor. Su trayecto era únicamente de ahí de las máquinas a la vía y nada más. Posteriormente pusieron un puente para cruzar las vías cerca de la casa redonda al otro lado, enfrente del Hotel Towns, que ya no funcionaba porque había muchos accidentes de atropellamiento para las personas, aparte que a veces estaban atravesados los carros en el andén, los carros de carga, y era muy difícil cruzarlo. Entonces
ahí en ese trayecto, cuando te bajabas del puente, tú veías en el puente como figuritas que corrían, figuritas que se movían, como muñequitos. Esos eran los duendes. Pero cuando te bajabas, te apedreaban en la noche. En el día no pasaba nada. Y no a todas las personas. Eventualmente te apedreaban. Entonces ya muchas personas optaron por no subirse al puente. Cuando estaba un poco despejado, mejor cruzaban por abajo para pasar rápido. Porque en el puente pues estabas encajonado. O sea, era una salida o era la otra. Ahora dicen que muchas veces estabas terminando de salir de ese puente. Cuando ya agarrabas la escalera para bajar, para cualquiera de los dos lados, llegaban a ver los duendes, uno o dos duendes en la pura entrada, y querías regresarte y había 2 o 3 acá por atrás tuyo. Era un caos tremendo. Pero a la fecha se comentan que todavía hay historias, que todavía se escucha que se han visto ese tipo de duendes, que molestan todavía. Mi consejo es: evita en lo posible meterte con ellos, porque son seres muy vengativos. Pero si no los molestas, no te van a hacer nada. Saludos.